El libro de los Hechos. La introducción. El autor de Hechos es Lucas, el mismo autor del Evangelio. Lo revela el prólogo en donde el autor se confiesa historiador del movimiento de Jesús. Lucas escribe sobre la comunidad de Jesús en 2 volúmenes. En el Evangelio explica cómo se originó la comunidad de seguidores de Jesús y en Hechos explica cómo se expandió hasta convertirse en una iglesia transcultural e internacional. El bosquejo del libro es lo que sucederá en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El autor Lucas acompañó a Pablo en sus viajes misioneros hacia el final del libro. Al libro bien le podríamos llamar Los Hechos del Espíritu Santo, según Hechos 1:8. El trasfondo. Tras la muerte de Jesús, lo que había quedado de su misión es un grupo de seguidores miedosos, escondidos y dubitativos si debían seguir en su misión o no. A favor de continuar estaban las apariciones de Jesús resucitado, no poca cosa. En contra de la misión estaba la persecución judía y la incredulidad del pueblo. Por eso es que Hechos empieza prometiendo a los discípulos poder del Espíritu Santo para dar testimonio de Jesús. El libro cubre los primeros 30 años de historia de la iglesia. Visualmente, al libro lo podríamos dividir en 3 partes. Capítulos 1 al 8, sobre cómo los discípulos se convierten en testigos de Jesús. En los capítulos 9 al 20 vemos el inicio, desarrollo y logros de Pablo sufriendo en medio del testimonio por Cristo. Y la tercera sección, capítulos 21 al 28, Pablo se halla en Roma, en el corazón del Imperio Romano, predicando libremente. Veamos pues cómo se desarrolla el mensaje del libro de los Hechos. Empecemos con la primera sección, capítulos 1 al 8. Como hemos sugerido ya, el bosquejo del libro se encuentra en Hechos 1:8, es la expansión del Evangelio desde Jerusalén, en donde se hayan reunido los primeros discípulos, y luego de ahí a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. En capítulos 2 al 6, el capítulo 2 narra la venida del Espíritu Santo a bautizar a los creyentes judíos. Pedro predicó y 3,000 personas creyeron en la buena nueva. Empezó así la vida de los primeros cristianos bajo la unidad del Espíritu, perseverando en la enseñanza, el partimiento del pan y la oración. Muchos creían y se sentían llamados a misionar. Los llamados vendieron sus propiedades y vivieron en común esperando el momento en que Dios les llevaría fuera de Jerusalén. En los capítulos 7 al 8, lo que hizo posible esa salida fue la persecución que obligó a los creyentes a llevar el Evangelio a Samaria, y los discípulos recibieron ahí el Espíritu Santo. En ese contexto murió el primer mártir de la iglesia, el primer testigo de Jesús, Esteban. La segunda sección son los capítulos 9 al 20. En capítulo 9, el principal perseguidor de la iglesia es Saulo, a quien Dios aparece y le habla en visión. Y Pablo sufre una conversión dramática y se convierte en discípulo de Jesús. En capítulos 10 al 12, Pedro lleva el Evangelio a los gentiles, quienes también recibieron el Espíritu Santo, tal como el caso de Hechos 2, y que de nuevo se repetirá en capítulo 19. Esta operación del Espíritu Santo en el libro solo ocurre en 4 ocasiones en total, es decir, además de Hechos 2, en Hechos 7, en Hechos 10 y en Hechos 19. En capítulos 13 y 14, viendo el rechazo de los judíos, Pablo inicia su ministerio a los gentiles, presentado en forma de 3 viajes misioneros que tienen como punto de inicio la iglesia de Antioquía en Siria. Este viaje del capítulo 14 es el primero de los 3. El capítulo 15 relata el concilio de la iglesia en Jerusalén, en donde Pedro, Jacobo y Pablo acuerdan que ser cristiano no requiere guardar la ley. El capítulo 16 explica el segundo viaje misionero de Pablo. Le lleva al entorno del mar Egeo, fue encarcelado en Filipos, luego viajó a Tesalónica, a Berea, y en Atenas le enardece ver la idolatría del lugar. Capítulos 18 al 20 relatan su retorno de Corinto tras 1 año y medio ahí para viajar a Antioquía. ¿Por qué? Para iniciar en Antioquía su tercer viaje misionero que le llevó a Éfeso. En Éfeso, tras enseñar por 3 años, sufrió la controversia por la diosa Diana, patrona de la ciudad. Al salir de Éfeso recorrió Macedonia y Grecia, en donde de nuevo sufrió acechanzas de los judíos. Luego enseñó en Troas y pasó por Mileto, a donde convocó a los líderes efesios para despedirse de ellos entrañablemente según el capítulo 20 de Hechos. Lucas se le unió ahí para continuar el viaje con él a Jerusalén. En la tercera sección están los capítulos 21 al 28. El capítulo 21
relata la visita al templo en Jerusalén en donde Pablo se había propuesto estar para el día de Pentecostés. Al llegar al templo fue reconocido por los judíos que como él habían venido a Jerusalén a adorar. Fue acusado por ellos y arrestado por las autoridades del templo. Lucas todavía acompaña a Pablo. En los capítulos 22 al 24 se nos relatan las vicisitudes de la defensa de Pablo ante el pueblo y ante el concilio. Como su vida corre peligro, es escoltado fuera de Jerusalén hasta Cesarea, al resguardo de Félix el gobernador, donde guarda prisión por 2 años. En capítulos 25 al 26, Pablo finalmente apeló a César como ciudadano romano para ser juzgado en Roma. Además presentó su defensa ante Agripa, a quien le instó a creer el Evangelio. Los capítulos 27 al 28 relatan la difícil travesía de Pablo a Roma por mar. Al llegar a su destino quedó en prisión domiciliaria, desde donde predicó libremente por 2 años según Hechos 28:30. Aparentemente sus acusadores no se presentaron y finalmente fue liberado. Así termina el libro de los Hechos, sugiriendo los peligros, sacrificios y penurias con las que el Evangelio ha llegado desde Jerusalén hasta nuestro país y hasta nuestros días. Y ese es el mensaje del libro de los Hechos.